tener las variables de la desviación típica, tipo o estándar. Recuerden que es la misma. Tiene que tener entonces la distribución, o sea, eso, la desviación, con cualquiera de esos nombres porque es la misma. Tiene que tener una desviación típica o una desviación estándar o una desviación tipo. De nuevo, es la misma, jóvenes, con diferentes nombres, que dependerá de la bibliografía que utilicen para el nombre que se esté utilizando para esa medida de dispersión. Recuerden, eso es la unidad 3 dentro de esta misma materia. ¿Ya? También tiene lo que es el promedio, que la diferencia está en que la distribución normal lleva el promedio, pero el promedio poblacional, ya no es el promedio muestral, que es el que se ve ay Dios, yo no sé a dónde se meten ustedes. Bueno, en fin, ya entrarán sus compañeros que están medio perdidos, ¿no? Bueno, que es el que se ve en la primera parte de las 4 primeras unidades que vemos en esta misma materia también. Recuerden que nosotros en la segunda unidad vemos la media aritmética, que es un promedio. Recuerden, una media evidentemente es un promedio. Entonces, en la distribución normal se ven esas dos variables y dentro del enunciado van a estar entonces esas dos variables. La desviación típica, tipo o estándar, y el promedio. Entonces, eso les ayuda a reconocer, sobre todo, jóvenes, lo que es la palabra desviación típica. Eso, o en todo caso, varianza, que puede decir también, ¿no? Que no va a estar en ninguna otra de las distribuciones. Entonces, ya si a ustedes les cuesta de repente reconocer estas características que son propias de la binomial, entonces ustedes pueden reconocer de qué tipo de distribución se trata por descarte. Lo que quiero decir es que si dice dentro del enunciado que se tiene la desviación típica, tipo o estándar, entonces se trata de una distribución normal. Puede ser que también aparezca la varianza, porque recuerden que la desviación típica, o sea, si a ustedes les dan la varianza en un enunciado, nosotros le incluimos ¿cómo se llama? La raíz cuadrada, una raíz cuadrada de esa varianza y obtenemos la desviación típica. Entonces, puede ser que esté como desviación típica o como varianza. Cualquiera de esas dos variables que esté dentro del enunciado se trata sí o sí de una distribución normal, jóvenes, ¿no? Entonces, si no dice esas palabras es que no es distribución normal. Entonces, ¿qué les va a quedar? Una desviación binomial o una desviación Poisson. Ahora, la palabra promedio está en una distribución Poisson, ¿ya? Entonces, si bien esa palabra promedio también está en una distribución normal, solo que para que sea normal, recuerden que aparte del promedio tiene que estar la desviación típica o la varianza. Entonces, si solo está promedio y no está la desviación típica, es una distribución Poisson. Si está la palabra promedio y la palabra varianza o desviación típica, es una distribución normal. Y en el último caso, que quedaría la distribución binomial, que habíamos visto nosotros esto, bueno, de que tiene que tener el éxito y el fracaso, pero de repente de que la probabilidad permanece constante, en fin. Pero esto de repente les cuesta un poquito más reconocer. Entonces podrían hacerlo, les decía, por descarte, ¿no? Y buscar, si no está la palabra desviación típica, entonces no es una distribución normal. Si no está la palabra promedio, entonces no es una desviación ni normal ni Poisson y se trata de una distribución binomial. Entonces, de esa forma, de repente, les sea más sencillo a ustedes poder determinar o poder llegar, bueno, a la distribución que se trata, porque si es una y ustedes utilizan otra fórmula, va a estar incorrecto, jóvenes, lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ahora es realizar ejercicios. 2 ejercicios les había dado yo la clase pasada y les había dicho básicamente cómo era, y supuestamente era tarea para hoy, pero bueno, o sea que los que ya tengan hecho esos 2 primeros ejercicios, directamente pasan al tercero, porque lo que van a hacer es hacer los 5 primeros para enviarlos hasta las 6 de la tarde a una carpetita de Classroom que la vamos a hacer enseguida. ¿Ya? Entonces,
tendrían que continuar con, y bueno, y el resto, jóvenes, de preguntas para el día martes se lo vamos a dejar. ¿Que son cuántos ejercicios? Son 15, creo. Son 15, pero supuestamente ya tendrían 5 hechos que tendrían que tenerlos hasta, a ver si nos vamos al final, sí, 15 ejercicios. Todo, por si acaso, obviamente, como solo hemos visto la distribución binomial, pues todos son distribución binomial. Entonces nos vamos al tercero, que el primero y segundo ya lo habíamos discutido en la anterior clase. Dice, en una universidad, el 50% de los estudiantes están inscritos en las carreras del área empresarial, el 20% en las carreras de ingeniería, el 20% en derecho y el 10% en humanidades. Si se toma una muestra de 8 alumnos, ¿cuál es la probabilidad? Y ahí me dice que hayan más de 4 alumnos del área empresarial, el primer inciso. Recuerden que para poder aplicar la distribución binomial necesitamos entonces determinar cuál es la variable n, que habíamos dicho que esto era minúscula. Ok, n, necesitan determinar cuál es la variable x, necesitan determinar la variable p, que significaba éxito, y la variable q, que significaba fracaso, o lo que es lo mismo, 1 menos p, es lo mismo que q, ¿ok? Bueno, n, que era la muestra, x, que es el valor buscado, p, que es el éxito, y q, que sería la probabilidad total menos p, o en su defecto, el fracaso. Y sabemos que P más Q sumaba la probabilidad total, ¿verdad? O el 1, que es lo mismo. Bueno, a ver, jóvenes, nosotros ya habíamos discutido esto en la anterior clase. Si dice que en una universidad el 50% de los estudiantes están inscritos en carreras del área empresarial, el 20% en carreras de ingeniería, el 20% en derecho, el 10% en humanidades, y si dice que tomamos una muestra de 8 alumnos, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que hayan más de 4 alumnos del área empresarial? Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que serían estas variables? ¿Ya? A ver, participen, jóvenes, no importa si se equivocan, el asunto es que ustedes traten de determinar esto, porque al final y al cabo eso es lo que van a hacer en el práctico, ¿verdad? Así que vamos practicando eso. ¿Cuál sería la variable n? ¿Qué valor sería, jóvenes, la variable n, por favor? N sería 8, el tamaño de la muestra. 50. 8. De nuevo. No. 8, muy bien. Sí. Pero si se dice, jóvenes, fíjense que dice ahí claringo, ahí sí que está con el nombre completito. Se toma una muestra de 8 alumnos, jóvenes, entonces la muestra es igual a 8. N es la muestra. X, recuerden que X es el valor buscado. Es lo que básicamente se me está preguntando determinar. ¿Cuántos valores de X yo necesito determinar? ¿Cuál se les ocurre que es el valor de X, jóvenes? Los valores mayores. ¿Perdón? Los valores del 4 y mayores. X. ¿Hasta cuánto? Hasta el 8. Hasta 8. Hasta el 8. ¿Incluye el 4 o no incluye el 4, jóvenes? No incluyen. No incluye. No incluye, porque dice más de 4. Tendría que, para que incluya el 4 aquí, tendría que decir que hayan 4 o más alumnos del área empresarial. Así tendría que estar redactado, ¿no? O básicamente de esa forma, de repente con otro término, para que se incluya el 4. En otras palabras, hay que reemplazar en la fórmula con 5, con 6, con 7 y con 8. Y con 8. ¿No? Entonces ahí ustedes ponen la fórmula de que es desde 5 hasta el 8, ¿verdad? Porque si nosotros, a ver, podemos anotarlos aquí con la... Ingeniero. Ay, aquí me... Ingeniero. Sí, dígame. Está muy bajito su micrófono, por favor, más fuerte, 5. ¿Ya me escucho más fuerte, ingeniero? Bueno, lo escucho un poquito mejor. Ya, quería preguntarle si es que estos 3 ejercicios, supongo que vamos a hacer ahorita, van a ser para hoy día a las 6, dijo. Sí. Es que lo que pasa es que no sé cuántos asistieron después de que nos sacó la clase anterior, pero creo que eran unos cuantos y no nos han informado que había 2 ejercicios antes para presentar. No, ¿y ustedes preguntaron qué hicieron? Sí, pero preguntamos, algo de tarea, algo? Preguntamos y en el grupo. Y nos dijeron que que usted iba a subir la tarea al Classroom. No sé si podría dejarlo todo para el próximo martes, por favor.
No, jóvenes, por lo menos 3 tienen que hacer. Así que aquí los voy a dejar yo practicando, ¿no? ¿Podríamos Porque en presentar estos el 3 grupo ejercicios? no preguntaron nada. ¿Y para qué está el grupo, jóvenes? Para preguntar, ¿verdad? Entonces, para eso está el grupo. Entonces, en el grupo, ¿perdón? Disculpe, preguntame, ingeniera, si estaba... ¿Preguntaron? Ajá, A ver, déjenme ver, un entonces, grupo por estoy técnico. equivocada, déjenme revisar. Entonces, Ingeniera, creo que fue en el anterior grupo. que leí mal, no válido, me sale, bla, bla, bla. Están hablando de la auxiliatura, fotos de la auxiliatura que pasó Abdala, en qué el sé otro. yo. Yo ya ni miro el otro grupo, jóvenes. Este es el grupo que hemos creado, ¿verdad? ¿Y en dónde deberían estar hablando? No, ingeniera, lo que hicimos fue que cuando nos votó a todos, creo, comenzamos a preguntar quiénes están en clase, dio tarea, pero nadie respondía nada. O sea, ¿quiénes están en clase y dio tarea? O sea, jóvenes, por favor, todavía los he saludado, me he presentado, les escribe Raquel Hinojosa, aquí es el grupo, bla, 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 bla y demás, ¿verdad? Entonces, no sé, la lógica es que deberían de hacer donde ya su consulta en este grupo, ¿verdad? Entonces, yo no sé, muchachos, ¿no? Entonces, de verdad, es que yo no entiendo la lógica que ustedes utilizan. A ver, sigamos. ¿Cuál sería el valor de P? Recuerden que P era o representa la probabilidad de lo que se está preguntando. Así que lo que ustedes tienen que leer es dentro de la pregunta de qué se está hablando. Y ese es nuestro éxito. Sin importar si es un éxito o es un fracaso dentro de la vida laboral o cotidiana. Entonces, no importa si, bueno, en este caso, que esté estudiando, pues no va a ser que esté estudiando algo empresarial o derecho o qué sé yo, no es un fracaso, ningún éxito, ¿verdad? Aquí no, digamos que no tiene gran incidencia. Pero en otro ejercicio, no sé, damos como ejemplo, si se da el porcentaje de reprobación de alguna materia y se les pregunta la probabilidad de que esté reprobada una persona que se escoge aleatoriamente, entonces el éxito va a ser el nivel de reprobación, no el nivel, la probabilidad de reprobación, ¿no? Entonces aquí fíjense cuál será el éxito, jóvenes. A ver, intenten, por favor. Sería 0. 50%, muy bien, Panoso. Entonces, ¿y por qué 50%? Dice cuál es la probabilidad que sean del área empresarial. Y fíjense que en el enunciado habla de que el 50% de los estudiantes están inscritos en la carrera empresarial. Entonces, evidentemente, 50% es el éxito. ¿Y el fracaso cuánto es? 50%. 50%. Evidentemente la diferencia, ¿no? Si el éxito es 20, pues 20%, entonces Q será el 80%. Si es 30, el 70%, ¿no? Ya dijimos que P más Q es igual a 1. Bueno, aquí hay que reemplazar. Entonces aquí reemplazan los valores. Fíjense que tenemos 4 valores de X. Hay que reemplazar 4 veces en fórmulas, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que ustedes tendrían que estar o sea, tendrían que estar aquí, escriben, a ver, ¿dónde está mi... Ya, ¿dónde está? A ver, aquí vamos a escribir nosotros. La probabilidad, un minutico, la probabilidad, ay, es que estoy aquí activando otra cosa. La probabilidad de que esté entre 5 y de 5 a 8, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo escriban ustedes ese intervalo? Es indistinto, ¿no? Podrían poner aquí de 4 abierto a 8 cerrado, de 5 cerrado a 9 abierto, qué sé yo, pero el asunto es que el intervalo que estén mostrando aquí
¿no? Tiene que decir que están incluidos los valores de 5, 6, 7 y 8, necesariamente, ¿no? Entonces, ahora, si abren o cierran estos extremos del intervalo, ahí ya es indistinto, siempre y cuando incluyan estos valores. Porque yo bien podría anotar de 4 abierto, eso sí, porque el 4 no está incluido, hasta el 8 cerrado. Podría incluir de 4 abierto hasta el 9 abierto, ¿verdad? Podría incluir del 5 cerrado al 9 abierto. Entonces, hay distintas formas de escribir este intervalo, siempre y cuando refleje que están estos valores, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y recuerden que, bueno, aquí anotan entonces los valores, como es más de uno, anotan qué valores de X son los que están tomando, X igual a 5, entonces le suman y vamos aquí a copiarlo, control C, ay caramba, y ahí estamos, y vamos a corregir esto, 6, 7 y 8, quien quiera imprime esto, y quien quiera lo copia, ya, pero tiene que estar enunciado, respuesta. Bueno, cuando es más de uno, habíamos dicho entonces que encuentran entonces en la fórmula cuánto es X igual a 5 y solo ponen el resultado, ¿no? Cuánto es X igual a 6, cuánto es X igual a 7 y cuánto es X igual a 8. Les había dicho yo que podían ustedes, ahí pueden aprender a usar sus calculadoras para que directamente coloquen los datos de encontrar la distribución binomial y coloquen los resultados. Eso ya dependerá de ustedes. Y quien no, pues aplica la fórmula, ¿verdad? Y encuentra el resultado, ¿no? Por ahí arriba está la fórmula, se lo habíamos puesto ahí al inicio, ¿no? Entonces ese 1 menos P dijimos que puede ser reemplazado por Q o lo dejan 1 menos P, que es exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos donde estábamos, y dónde estamos, ya me pasé, creo. Acá. Bueno, aquí fíjense, si nosotros tenemos que determinar las mismas variables, ¿cuáles de estas variables cambian, jóvenes? Para el inciso B, que la pregunta es que haya exactamente 3 alumnos de derecho. 3 alumnos de derecho. Eso es clave. Perdón, ¿qué variables cambian? X. X. ¿Cuál sería el valor de X, jóvenes? 3. 3, muy bien. Exactamente 3, dice. Ahí clarito les dice, jóvenes, que es únicamente 3. Así que hay que reemplazar una sola vez en fórmula. P, ¿cuánto sería? El 20%, 0,20. Muy bien. ¿Y por qué 20? Porque dice 0.20, porque dice 20% está en derecho. ¿Y Q cambia? Sí, sería el 0,80. Exactamente, 0.80. Y ahí está, ya ahí es reemplazar. Como es un solo valor, jóvenes, ya ustedes no aplicarían este formato de la fórmula, ¿no? Sino únicamente la probabilidad, ya tendrían que utilizar el formato del inicio. ¿En qué página estoy? En las 4, para que no me pase. ¿No? Gracias. Gracias. Entonces, aquí colocarían, recuerden cuál es el valor de n que están buscando, cuál es el valor de p y cuál es el valor de x que tendrían que colocar aquí. Esta fórmula la pueden agarrar y copiar, ¿no? Y colocan y reemplazan los valores y bueno, entonces de nuevo esto es importante, ¿no? Cuando es un solo valor, entonces en esta fórmula ustedes reemplazan. Y cuando es más de un valor, para no estar copiando, no hay necesidad de que estén copiando la fórmula, como en este caso, que estén copiando toda la fórmula aquí, aquí y aquí, no hay necesidad. Directamente reemplazan con X5 y copian los resultados. Y no se olviden que hay que escribir la sumatoria, ¿no? O sea, la sumatoria del resultado del inciso A, entonces ya escriben la probabilidad de que hayan más de 4 alumnos del área empresarial es igual a tanto, ¿ya? Pero aquí, como es un solo valor de X, utilizan la fórmula de la distribución binomial y responden también, por favor. Bueno, entonces de esa forma se hace ahí el ejercicio número 3.
Ahora, a ver, nos vamos a la primer parte para los que no estaban y para los que estaban jóvenes pueden salir e ir trabajando. ¿Ya? Entonces los que estaban en la clase anterior pueden salir de la reunión y van trabajando. Entonces de los 5 primeros ejercicios que había dicho al inicio, ya lo vamos a reducir a 3. ¿Ya? Y le vamos a ampliar el plazo. Entonces esos 3, para que no estén ahí dándose golpes de pecho, jóvenes, va a ser hasta el día jueves, antesito de la clase, entonces se lo voy a poner máximo hasta las 3:59 de la tarde, para que suban los 3 ejercicios, los 3 primeros, y para el próximo martes ya los 15 ejercicios. El día jueves ya vamos a ver lo que es la distribución Poisson y la distribución, yo creo que nos da para ver las 2 distribuciones restantes. No creo que nos dé para terminar la distribución normal, pero sí en ver la distribución Poisson, que es cortísima, y la distribución normal, que tiene un poquito más de complejidad, que la vemos, la empezamos a ver el día jueves si da tiempo, y si no ya el martes. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ningún ingeniero, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, los que estaban en la anterior clase y creen que no necesitan dudas porque explicamos, recuerdan, ¿no? Los 2 primeros ejercicios, pueden salir e ir trabajando, porque eso es lo que voy a hacer. Ya, y los que no estaban, pues vamos a explicar ahí, a guiar el primer y segundo ejercicio. ¿Ok? Bueno. Vamos a irnos entonces a la primer parte. Aquí está. La distribución binomial, de nuevo, lo que nosotros necesitamos entonces para poder resolver, recordemos que es n, a ver que se vea bien esto, n, x, p y q. Y antes de que sigan saliendo, jóvenes, decirles que voy a intentar con la hija del ingeniero Pérez ver si existe la posibilidad de que busque sus calificaciones del primer parcial, porque bueno, ¿no? Al final aquí ahora ya no hay nada que hacer, no hay cómo retroceder las cosas, lamentablemente. Entonces ya le voy a decir a ver si existe la posibilidad de que ella busque, a ver y si las encuentra, pues que me las pase. Ahora recordemos que el 2 se habían puesto los exámenes, el primer examen para el 2 de marzo, entonces, qué sé yo, esperaremos hasta el próximo martes, que es cuando, no, pues el próximo martes ya es 2, hasta el día jueves. Si no me las pasa hasta el día jueves, entonces ni modo, vamos a dar nomás el parcial el día martes. El último examen se va a dar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ingeniero, disculpe, el ingeniero nos había subido las notas ya a la plataforma. No sé si pero es que yo no tengo lo va a tomar en acceso cuenta. para poder entrar a su plataforma. Yo tendría que conocer su contraseña, joven. Ingeniera, disculpa. Entonces, en ustedes que me digan, esta es una foto de la plataforma, perdónenme, pero confianza ni en la camisa. Entonces, Ingeniera, ¿sí? si no estoy conforme con mi nota, anterior, ¿puedo dar el examen de nuevo con usted? ¿La forma como enseñó? Sí, claro que sí. Ahí los que les ha ido mal, ahí tienen chance de dar examen. Si es que aparecen, pues jóvenes, porque realmente no sé si podrá, si tendrá o no tendrá acceso la señorita, entonces capaz no, y tengan que dar todos. O sea, no hay más jóvenes, lamentablemente no hay otro camino. El segundo examen me pidió Abdala, el ayudante que va a terminar con ustedes, me dijo el 12 de marzo, ¿no? Entonces quedamos de que después del 12 de marzo íbamos a dar entonces el examen. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a poner ahí la fecha del 16 como fecha tentativa, aunque inclusive podríamos darlo el 18, porque es hasta ahí tendría unos 3-4 días para trabajar con sus notas.
Bueno, yo creo, jóvenes, que podemos darlo el 16 para que tengan opción de dar un recuperatorio. Si ustedes quieren, porque yo no sé por qué los estudiantes les gusta estirar, estirar, estirar cuando estamos hablando de aquí a 3 semanas, o sea, más que tiempo suficiente para que estudien. Podemos dar el 18, pero ya no hay repechaje que le llaman ustedes, ¿no? Que para mí se llama recuperatorio. Así que Repeche, Inge. lo ponemos para el 16. ¿Perdón? Sí, el 16. Ok. 16 entonces, yo hasta... Estaba bien el 2. Por eso le digo. El 2 no estamos discutiendo del 2, jóvenes. El 2 está ahí, la fecha establecida para el primero. Estamos hablando del segundo. Hay un examen que es hasta regresión y correlación lineal. Son las 5 primeras unidades. Que es ese, ya está establecido para el 2, a menos que aparezcan las notas. Aparecen las notas y yo tomaría solo a la gente que quisiera recuperar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de del segundo examen. El segundo examen estaría establecido para el 16 de marzo. Entonces, yo el 17, al día siguiente, estaría dando notas ya finales, evidentemente, y el 18 estarían dando, inclusive podríamos estirarlo, pero no para la próxima clase, que es el 23, eso ya no me daría tiempo para meter notas, pero podríamos estar dando un recuperatorio un día sábado o domingo, qué sé yo, ¿no? Podría ser el 20 o el 21. Pero bueno, ya si salen como que no pueden, que porque trabajan y no sé qué y no sé cuánto, se da el jueves 18 en su horario de clase, entonces ya no nos sale. Bueno. Doctora, ingeniera de repechaje. Vamos a quedar así, vamos a esperar hasta el día jueves para dar chance a ver si se pueden recuperar notas, y a partir de eso es que vamos a establecer ya mejor las reglas de cancha. ¿Ya? Entonces, ahorita no me pregunten de ponderaciones y eso. Vamos a esperar hasta el día jueves, vemos si hay posibilidad entonces de recuperar notas. ¿Ya? La verdad que en base a eso, sí, porque si tenemos notas, pues la verdad que nos alivian un montón. Bueno, a mí, ¿no? Yo no sé, a los que han dado bien el examen, pues seguro que ya no quieren volver a dar, los que asumo, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, lamentablemente, jóvenes, no depende de mí, ¿ya? No sé, pues, ¿no? Por ahí tenía su computador y está con clave, y la verdad yo no sé cómo funciona este asunto, jóvenes. Ahora ya no hay a dónde recurrir. Pero bueno, esperemos hasta el jueves entonces, ya para ver a partir de si tenemos o no tenemos para ya rayar la cancha, como les digo, pero en todo caso las fechas ya están ahí. Les voy a subir hoy unos prácticos de la primera y segunda parte. Si bien a mis estudiantes les he dado que todo lo resuelvan, a ustedes por cuestiones de tiempo les voy a dar entonces, como tenemos 3 semanas, ahí vamos a ver si son los pares, los impares, en fin. Eso se lo voy a pasar por Classroom y ahí van a estar las reglas establecidas. Ya, yo les recomiendo que realicen los prácticos, jóvenes, porque tiene mayor ponderación que en el sistema presencial. En el sistema presencial los prácticos tienen menos ponderación porque, bueno, los exámenes al final y al cabo son presenciales. Ahora vamos a ver, porque se Disculpe, ingeniera. Ahí, dígame. ¿Nos podría decir la ponderación de la materia, por favor? Ay, muchachos, yo no sé, ustedes oyen pero no escuchan, yo no sé, francamente, ¿no? Acabo de decir, jóvenes, que no me pregunten de ponderaciones hoy, que vamos a esperar hasta el jueves, vamos a ver si recuperamos las notas o no, y en base a eso vamos a establecer ponderaciones y ya vamos a ver, de repente se modifican fechas y todo esto. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, hoy dejémoslo así, no hablemos de ponderaciones, y a partir de si me pueden llegar notas de práctico, de exámenes, no sé si él ya habrá evaluado de alguna forma, entonces
Bueno, entonces ya podemos seguir. También voy a hablar a ver con el ingeniero Marcio Carvajal, a ver si existe alguna forma de poder obtener de repente una contraseña no de repente no obtenerla, ¿no? Sino, o bueno, tal vez que se me ponga mi nombre, porque si se me pone a mi nombre, la materia directamente eso a la plataforma. Pero bueno, vamos a ver, jóvenes, esperemos por favor un par de días a ver si se puede hacer algo por recuperar esas notas. ¿Ya? Estaría bien, ingeniera. Ya, voy a hacer lo posible. Ya, la verdad que antes me daba vergüenza estar ahí detrás de sus calificaciones y contraseñas y demás, porque bueno, al final pues, ¿no? En fin. Bueno, ya no tenemos más dudas entonces, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Hablo sobre tareas y eso, porque evidentemente que vamos a ahorita hablar de los prácticos que tenemos aquí en pantalla. Hablo de cuestiones de los prácticos, de exámenes, de notas y de todo esto que hemos nosotros hablado. Requisitos para el examen van a ser los prácticos, jóvenes. Ya, los prácticos que les voy a pasar esta noche. Y lo voy a poner para requisito para el último examen, para el que va a ser el 16. Ya, entonces para que tengamos más tiempito ahí. Les decía yo que les recomiendo hagan sus prácticos porque básicamente de ahí salen las preguntas. Y en cuanto a dar oral, jóvenes, el examen o se da oral o se da escrito. Así que no vamos a tomar 2 exámenes, sino imagínense, no termino nunca, habiendo tanto estudiante. Así que el examen será escrito. Lo único que no hay en los prácticos, que bueno, hay, ¿no? Pero no hay un ejercicio que haya específico sobre interpretaciones, como el que hicimos en clase. Ustedes recuerdan que habíamos nosotros hecho una práctica de interpretaciones, ¿no? Entonces, aquel práctico que se obtuvo los datos gracias al SPSS con las distintas medidas y nosotros habíamos interpretado. Pero entonces puede ser que se encuentren algo así en el examen, así que practiquen por favor las interpretaciones. Ahí está Bala, entonces él ha sido mi alumno, entonces sabe cómo son los exámenes, ahí tiene la facilidad, en fin. Así que aprovechenlo, que lo está haciendo de buena voluntad, jóvenes. Él no percibe un solo centavo de este grupo, ¿no? Él, bueno, es mi ayudante oficial del grupo E1, pero del E3 no tenía ayudante. Bueno, si no tenemos más preguntas, y si hay, pueden ahí preguntarlas en el chat. El usuario y la contraseña de la cuenta del ingeniero puede estar guardada en su cuenta de Google. Ay, jóvenes, pero de nuevo, pues no, les decía yo, no sé si su computador tenía contraseña. Entonces, ustedes saben que la contraseña, uno si quiere, le pone contraseña para que levante la máquina, ¿verdad? Entonces, si el ingeniero pues le puso ese tipo de contraseña, qué sé yo, para que no le hurguen sus documentos, por cuestión de seguridad, pues no, al final y al cabo uno deja sus cosas muchas veces en sala docente y aunque no en esta temporada, ¿no? Entonces no sabemos qué pasó. Pero bueno, ya, vamos a tratar de recuperar, a ver si se puede hacer algo, jóvenes, ¿ya? Bueno, volvemos entonces a estos 2 ejercicios que va a quedar de tarea para el día jueves, los 3 primeros, pero son estos 2 los que estarían faltando. ¿Ya? Entonces les decía, ustedes pueden imprimir esto y resolver en los espacios. Y si no, también pueden recortar los enunciados, prenderlo y para resolverlo. Ya lo que no quiero es que estén todas las preguntas por un lado y las respuestas por el otro. Así que eso no, por favor, y no se olviden que voy a solicitar todos los prácticos entregados en físico al final del semestre. Así que no se olviden de guardar sus cosas hoy. Bueno, leemos el ejercicio. Dice, después de una auditoría externa, una empresa financiera se determinó que el 30% de sus créditos están en mora. Si el auditor interno toma una muestra aleatoria de 5 de esas cuentas, determine la probabilidad de que exactamente 2 créditos estén en mora. Bueno, aquí volver a decirles que los términos que hemos utilizado cuando veíamos el asunto de las tablas se vuelven a utilizar en esta parte.
y me refiero a todos esos términos de a lo sumo, a lo mucho, mayor que, menor que, mínimo, máximo, por encima de, en fin, todos esos términos los volvemos a utilizar aquí, jóvenes. Así que tomen en cuenta, por favor, eso. ¿Ya? ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuál se les ocurre que sería la muestra, jóvenes, de este ejercicio? 5, ingeniera. La 5 cuenta, ingeniero. Muy bien. El valor de X, ¿cuál será? 2. 2. Muy bien. ¿Cuál será el valor del éxito? 0,3. 0.30. Dice que estén en mora, entonces la probabilidad de que esté en mora, que precisamente son ese 30%, es el éxito. Perfecto, 0.30. ¿Y el fracaso? 1 menos 0,3. 0.70. 0,7. Exacto, que sería la diferencia. Pues no, P más Q tiene que dar 1. Ahí reemplazan los valores, jóvenes, y así, y con eso escriben la respuesta literal y con eso estaría el ejercicio resuelto. De este son varios incisos, vamos a mencionarlo, el primero y tal vez el inciso B también, el primer inciso y tal vez el segundo. Entonces, vamos a copiar acá las variables que necesitamos, borramos lo que no necesitamos. El 5 se va, el 2 se va, 30% y 70%. Listo, dice el ejercicio. Un examen consta de 10 preguntas. Cada pregunta es de selección múltiple con 3 opciones de las cuales solo una es correcta. Un estudiante que desconoce la materia intenta resolver el examen respondiendo las preguntas al azar. Así que, fíjense, aquí creo que clarito dice que el estudiante está perdido, ¿verdad? No sabe de la materia. Así, o sea, es como que a nosotros nos lleven a una sala de partos y nos digan que por dónde hay que cortar para que nazca un muchacho, digamos, ¿no? Por una cesárea, imagínense, o sea, estamos perdidos. Absolutamente nada sabemos de eso. Entonces, y cuando pasa eso, sucede que si nos dan algo que no sabemos y nos dan 3 opciones de respuesta, entonces cada opción de respuesta tiene exactamente la misma probabilidad de ser respondida de forma correcta, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿cuál será el valor de n si la pregunta, leemos el inciso A, dice, si necesita responder como mínimo 5 preguntas correctas para aprobar el examen, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe? Dice, ¿no? ¿Cuál será el valor de n, jóvenes? 10, ingeniero. 10, ingeniero. Muy bien, excelente. 10. ¿El valor de x? 5. 5. 5. Muy bien, pero no es solo el 5. ¿Qué pasa si responde 6? ¿Se aplaza? En todo caso sería desde 5 hasta el 10. Exactamente. Vamos ahí a copiarnos nuestro intervalo para traerlo por acá. Mejor todo esto porque todo lo voy a necesitar. Y volvemos a nuestro inciso por acá. Bueno, acá copio esto y lo que necesito es eso. Caramba. Ok, listo. Pero aquí es de 5. ¿Incluye el 5, jóvenes? Sí. Porque dice como mínimo. Sí, incluye, muy bien. Dice mínimo 5, así que el 5 está incluido, así que cerrado. Ahí están bien los dos. Cerrado en ambos extremos, ¿no? El valor de P, jóvenes, ¿cuánto será? 0,33. 0,33, muy bien. ¿De dónde salió ese Sería 0.33? Es porque, ¿perdón? Sería mejor que le pongamos un tercio. De la selección múltiple. De la selección múltiple, exactamente. Fíjense que una de las características que tiene la distribución binomial es que no interesa cuántos distintos, un experimento puede tener una serie de eventos, ¿verdad? Ahora, se puede repetir n veces ese experimento y la probabilidad de que nos salga es exactamente la misma. En otras palabras, y es completamente independiente, ¿no? Y cuando es una probabilidad independiente, decíamos que si nosotros lanzamos una moneda, completamente independiente del lanzamiento de una moneda,
porque no importa cuántas veces nos ha salido cara, por decirle, así lo hayamos lanzado N veces, 50 veces si ustedes quieren, la probabilidad de que me salga cara va a ser siempre la misma para cada lanzamiento, no importando la cantidad de lanzamientos que hayamos realizado. Entonces aquí no importa la cantidad de preguntas que se tenga, porque la probabilidad de que conteste bien cada pregunta es completamente independiente. El tipo no sabe de la materia, no sabe nada. Entonces la probabilidad de que conteste bien la primera pregunta va a ser la misma para que conteste bien la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, etcétera. Entonces, como son 3 opciones, tenemos solo una, porque dice que solo una es correcta. En esta parte que dice cada pregunta es de selección múltiple, con 3 opciones de las cuales solo una es correcta. Entonces yo tengo una opción de 3 que se tiene para responder. Por eso es que 1 dividido 3 me sale 0.33. Esa es la probabilidad de éxito que se tiene de responder correctamente cada pregunta. Ahora, el resto evidentemente es la diferencia para que llegue a la probabilidad total, ¿no? Y listo, ahí ya están las variables que necesito. Aquí, evidentemente, que hay que aumentarle, ¿no? Porque aquí sería del 5 al 10. Entonces, tenemos que aumentarle el 9 y el 10. Ahí está. Entonces, hay que reemplazar en la fórmula, jóvenes, con X5, X6, X7, X8, X9 y X10. Ya, ahora, en la clase anterior yo les estaba explicando a sus compañeros que cuando nosotros tenemos, o sea, todo es en base a la muestra, ¿no? Aquí sí dice que n es igual a 10, entonces x igual a 1, bueno, desde 0 en realidad, x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, si ustedes suman todas esas probabilidades desde el 0 hasta el 10, les va a dar la probabilidad total, o sea, va a sumar 1, de nuevo, ¿no? La probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Si ustedes si ustedes determinan todas estas probabilidades, porque n es 10, o sea, me refiero con estos datos, la probabilidad total les va a dar 1. Entonces, cuando es mucho por un lado, jóvenes, pueden irse por el otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí tienen que reemplazar en fórmula con X5, X6, X7, 8, 9 y 10. Quiere decir que tienen que reemplazar 6 veces en fórmula. Aunque por el otro lado es bastante similar, pero para que sepan también y vean que en otros ejercicios de repente la opción va a ser diferente. O sea, para poder determinar la probabilidad de 5 a 8, otro camino, ¿cómo sería? Sería, si tomamos la probabilidad total, ¿no? Que la probabilidad total es igual a 1, sabemos eso, y le restamos, ¿qué tendríamos que restarle, jóvenes? Tendríamos que restarle un ratito. Vamos, a ver, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos 5 datos así. Ahí está. Le restamos X0, 1, 2, 3 y 4. A ver, todas estas probabilidades, o sea, fíjense, para responder este inciso, nosotros tenemos que obtener esto, ¿verdad? De X5 a X10. Eso es lo que nosotros tendríamos que responder. ¿Cuánto es con X5, X6? Ahí. Pero nosotros podríamos tomar este otro lado, como sabemos que todo junto de 0 al 10 suma la probabilidad total, entonces podemos irnos a la probabilidad total, que precisamente es el 1, que representa el 1, y restarle toda esta parte, ¿no? Toda esa parte, todos los valores con X que están ahí con negro. O sea, encontrar entonces X0, X1, X2, X3, X4, le restamos eso y vamos a llegar exactamente a lo mismo. O sea, de nuevo, tomamos la probabilidad total que es 1, determinamos todos los valores de X y vamos a llegar a lo mismo. O sea, son 2 caminos para llegar al mismo resultado, jóvenes. Aquí de repente, como bueno, siguiendo por el camino correcto, tenemos que reemplazar 6 veces en fórmula, pero ¿qué pasa si, aquí me parece que el siguiente inciso es exactamente lo que nosotros estamos diciendo, exactamente? Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que conteste al menos 3 preguntas correctas? Dice.
Entonces, al menos 3 preguntas correctas. ¿Qué tendríamos que cambiar? Vamos a traer esto, control C para el inciso B. Ya, ahí, ¿qué tendríamos que cambiar? ¿Cambia N, cambia X, cambia P, cambia Q? ¿Cuál de ellas cambia, jóvenes? X, ingeniero. X. ¿Cómo estaría cambiando, jóvenes? ¿Qué valor tengo que cambiar? El 5, ¿verdad? El 5 Sería- tiene que cambiarlo. Exactamente. Al menos 3 significa que del 3 al 10. O sea, fíjense que aquí ya se pone más fea la cosa, porque nosotros tendríamos que reemplazar cuántas veces en fórmula. Vamos a traer esto, control C. Aquí nosotros tendríamos que reemplazar en fórmula. Imagínense que tendríamos que reemplazar en fórmula 2, 4, 6, 8. 8 veces. O sea, tenemos que reemplazar 8 veces en fórmula. Tendríamos que encontrar con X3, X4, X5, en fin, hasta el 10. Entonces, ahora sí vale la pena irse por el otro lado, ¿verdad? Porque ¿cómo sería para el otro lado? Para el otro lado solamente tendríamos que reemplazar con X0, X1 y X2. Nada más que eso. Entonces, si nosotros queremos, voy a traer otra vez esto, vamos a borrar lo que no nos sirve. Fíjense que un camino entonces más sencillo para no reemplazar tantas veces en fórmula, nosotros necesitamos del 3 al 10, que serían aquí, ¿no? Entonces tomamos la probabilidad total y tendríamos entonces que restarle o determinar X0, X1 y X2. Ahí, ya estoy borrando de más. Ahí está. Entonces, fíjense que por el otro lado, si tomamos la probabilidad total y le restamos la sumatoria de las variables que no necesitamos, que en este caso son solo 3, se simplifica, digamos, el camino para llegar al resultado, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Ahora, quien no entiende esto, de repente, entonces se va nomás por el otro lado y aprendan a usar su calculadora. Les va a ahorrar mucho tiempo, jóvenes, ¿ya? Porque ustedes meten los datos y directamente van a encontrar entonces los valores, para X con cada uno de estos datos, ¿no? X3, X4, X5, si van por ese lado, o por el otro también, directamente sacan con X tanto, con X0, X1, X2. A ver, ¿se entiende, muchachos? Sí, ingeniero. Se entiende. Sí. Oh, bueno, entonces ahí hay varios incisos que tienen... y aquí me estaba olvidando esto. Fíjense que el inciso D y el inciso E, estos dos, lo único que diferencia, digámoslo así, entre estos dos incisos es esta palabrita inclusive, ¿no? Después, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Lo único que se ha aumentado entonces es esa palabra inclusive, ¿no? Entonces, si hablamos de cuál es la probabilidad de que conteste entre 2 y 6 preguntas correctas, y ahí murió la pregunta, terminó, entonces se trata de un intervalo abierto, jóvenes. Y si dice la palabra inclusive, es un intervalo cerrado. ¿Qué quiero decir? En este inciso D, los valores de X que tendrían que tomar sería el 3, 4 y 5. Porque se toma que estos intervalos, estos extremos del intervalo, el 2 y el 6, estarían abiertos en ambos extremos. En cambio, en este, serían cerrados en ambos extremos, cerrado en 2, cerrado en 6. O lo que es lo mismo, los valores de X que tendrían que tomar sería el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces esa palabrita, inclusive intervalo cerrado. Si no está y es un intervalo abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniera, el inciso Muy de... bien. ¿Voy a repetir, por favor? No lo entendí muy bien. Ya, que si está la palabra inclusive, el intervalo, esta palabra inclusive solamente va a ir acompañada cuando sea un intervalo. O sea, me refiero a que no va a estar si hablamos de un mínimo, máximo, así, o sea, de donde empieza desde el 0 o donde termina el último valor de la muestra. Esto va a ser va a ir únicamente cuando haya un intervalo, ¿no? Entonces, un intervalo aquí tenemos entre 2 y 6. Si no está acompañado de la palabra inclusive,
entonces ese intervalo va a ser abierto. En otras palabras, abierto en 2, abierto en 6. Por tanto, los valores de X que se tendría que encontrar para responder este inciso D sería X3, X4 y X5, porque es abierto en 2 y abierto en 6. Ahora, si está acompañado de esta palabrita inclusive, se toma como intervalo cerrado, cerrado en 2, cerrado en 6. Vale decir que para responder este inciso, ¿qué valores de X hay que determinar? El 2, el 3, 4, 5 y 6. ¿Ahora sí? Sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, entonces ya ustedes, y fíjense que obviamente, jóvenes, que para responder esta, por ejemplo, ya tienen todos los valores porque los han encontrado acá, ¿verdad? Entonces, o sea, me refiero a que lo que ya tengan arriba, pues no hay necesidad de que lo vuelvan a encontrar, ¿verdad? Eso ya es cuestión de lógica. Entonces ustedes agarran y toman nomás todos los datos que ustedes vayan encontrando. Siempre traten de minimizar el tiempo que trabajan, en el que están trabajando. Entonces de eso básicamente se trata. Bueno, esos tres que son los que ya hemos explicado, básicamente ahí las variables de cada uno, entonces son los que tendrían que presentar para el día jueves hasta las 3:59 de la tarde, antesito de entrar a clase, los 3 primeros ejercicios. El resto de los ejercicios, entonces, para el próximo martes, 3:59 de la tarde también. ¿Ya hay alguna duda, jóvenes? Si no, nos despedimos, si no hay dudas. Todo bien, ingeniero. Gracias. Mira, disculpen, no pude escucharla por mi señal. Entonces, esos 3 primeros ejercicios se los vamos a presentar hasta el día jueves de las 3:59 a esa hora. De la tarde. Sí, así es, esa es la hora Sí, en la límite. tarde. Oh, ya. Hasta antesito Porque de dijo entrar a hoy clase. a las Por eso, 3:50. No, pues pero Ya. ustedes después están ahí chicoteando, jóvenes, entonces ahí ya tienen tiempo para preguntar a sus compañeros si tienen dudas, qué sé yo, y responder. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. Ingeniera, este documento Ok. que está resolviendo acá, ¿nos lo puede pasar, por favor? ¿Cuál? ¿Este que he llenado con P y con Q? Sí, O sea, ya, está bien, se los paso enseguida al WhatsApp. gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, Inge. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces, si Dios quiere y estamos vivos, jóvenes, cuídense mucho, por favor.